Espero que te guste esta entrevista en la que Marcos Cartagena se ha pasado por el podcast de las ventas para hablar de su experiencia emprendiendo, su experiencia teniendo una empresa de viajes especializada en viajes a Japón, que durante la pandemia estuvo 2 años cerrado, cómo la resiliencia y cómo toda esta parte de la cultura japonesa y ese conocimiento, esa tranquilidad del emprender, le ha ayudado a seguir adelante y además te comparte un montón de cosas que estoy convencida de que te van a encantar. Así que te dejo la entrevista y no me extiendo más. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a tener mejores resultados y a ser mejor persona, porque somos lo uno y lo otro. Y hoy tengo un lujo también de entrevista en el podcast que es con Marcos Cartagena, emprendedor, escritor, podcaster, viajero, apasionado de la cultura japonesa, que nos va a contar, qué nos va a contar, ya veremos viendo cómo nos surge la conversación. Pero bueno, Marcos Marcos, bienvenido al podcast de las ventas, que casi se me olvida darte la bienvenida. Muchas gracias, Marta. Me ha encantado de estar aquí. Es un placer. Marcos, ¿a ti te nace la pasión por la cultura japonesa desde bien pequeño, ¿no? Desde bien pequeño. Y tienes un libro increíble que es el sistema Hanasaki, que seguro que lo he pronunciado mal en cómo se pronuncia en japonés, lo castellanizado, en el que cuentas los 9 pilares de la cultura japonesa para que tener una vida plena, con sentido y tranquila, ¿no? Que yo creo que al final nos complicamos mucho la vida y se nos olvida desconectar de quiénes somos y cómo somos. ¿Cómo te hizo cambiar tu visión de la vida, la cultura japonesa? Bueno, como dices, para empezar. Sí, como dices, Japón es algo que me llamó la atención ya desde bien joven. No lo tenía ahí como un país enigmático, una cultura interesante que de alguna manera me atraía. Pero luego, conforme fueron pasando los años, viendo más puntos que me fueron acercando allí, hasta que finalmente me decidí a irme a vivir un año a Japón y eso literalmente me cambió la vida. Me cambió la vida porque Japón es un país muy diferente que inevitablemente te va a impactar, ya sea por la parte positiva o por la parte negativa, que también la tienen. Y si te conectas con la cultura japonesa, ya nunca puedes romper ese vínculo. Y eso es un poco lo que me ha pasado a mí. Japón es una sociedad muy diferente que tiene muchas enseñanzas, muchos aprendizajes que a mí me han ido creo que haciendo mejor persona. Tiene cosas también que ellos tienen que mejorar como sociedad, como todos los países del mundo, pero su luz a mí me impactó. Y desde entonces lo he llevado conmigo y he ido extrayendo pues esas lecciones de vida que luego finalmente acabé plasmando en ese libro, el sistema Hanasaki, en el que hice una recopilación de todo lo que yo consideraba valioso que Japón podía aportar, e incluso también le metí pinceladas mías de mis propias reflexiones, que también muchas de ellas vinieron a raíz de mis aprendizajes en Japón, y lo compilé en esos 9 pilares que llamé el sistema Hanasaki. Hana significa flor, Saki significa que florece. Es el sistema de la flor que florece para, de alguna manera, ayudar a otras personas a poder hacer florecer su mejor versión gracias a esas lecciones de vida. De hecho, al final te impactó tanto que, Marcos también es emprendedor, has hecho distintas cosas, ¿no? Desde el pádel hasta acabar montando una agencia de viajes, codirigiendo la que se llama descubriendojapón.com, en el que enseñas, toda esa parte que has aprendido tú, a conectar con esa parte de la
de la cultura japonesa. ¿Qué es? Y luego ya si quieres entramos en cómo tener una agencia de viajes y una pandemia, que eso es un temazo también. Es un tema. Temazo. Y además justo viajando a Japón, que es el que probablemente más tiempo estuvo cerrado. ¿Cómo has vivido toda tu experiencia de emprender, tanto en la parte de pádel como en la parte de la empresa de viajes, o sea, de la agencia de viajes? ¿Qué es lo que te llevó a tomar la iniciativa de emprender? Yo creo que muchas veces es la vida, ¿no? Pero a veces hay algo que hace un clac y de repente te lanzas. Bien. En mi caso creo que también de alguna forma es cultural y familiar, porque mi padre es empresario y en mi casa desde bien pequeños ya hemos mamado lo que es buscarte la vida por tú mismo, ¿no? Y yo ya tenía claro que quería, desde muy pequeño también, que quería montar mi propia empresa, que quería hacer mi propio negocio. Al principio con Japón pensé que sería buena idea montar una empresa de importación y exportación, algo relacionado con el comercio internacional. Se me ocurrió lo que se le ha ocurrido a muchos otros antes que a mí, lo de importar y exportar productos japoneses y españoles así que tuvieran gancho para el exterior. Y a raíz de esa idea de importación y exportación nació lo del pádel, porque aquí en España el pádel estábamos viendo una fiebre del deporte que se extendía por todos lados y era un grandísimo negocio, pero en Japón no existía, o yo por lo menos nunca lo había visto. Y después de hacer una investigación en Japón más exhaustiva, nos dimos cuenta de que no había pádel en Japón, cuando además Japón reunía una serie de requisitos, igual que lo hacía España, que daban a entender que el deporte también podía funcionar bien allí. Entonces nos metimos en una aventura más bien embolado, diría, muy grande, porque decidimos, ¿y si fuéramos nosotros los que introdujéramos el deporte pádel en Japón? Y bueno, eso fueron 3 años de arduo trabajo, muchísimas experiencias, aprendizajes, pero la cosa no llegó a cuajar del todo, ¿no? O sea, la cosa iba más despacio de lo que esperábamos y llegó un punto de mucho desgaste. Entonces, en el momento en el que empiezas a replantearte muchas cosas. Yo había veces que estaba en Japón y decía, ¿qué estoy haciendo aquí con el pádel, no? Porque realmente para mí el pádel, hasta el momento en el que pensé en que podíamos llevarlo a Japón y convertirlo en un buen negocio, no era un deporte ni siquiera que practicase, no era un deporte que me apasionase. Entonces no tenía una vinculación con Japón y el pádel más allá, claro, más allá de hacer algo grande, de ganar dinero, o sea, de los resultados que yo buscaba a raíz de ese proyecto, ¿no? Y cuando empezamos los socios que nos habíamos metido en esa historia a replantearnos lo que estábamos haciendo, yo me di cuenta de que no había un porqué, ¿vale? En el pádel. Y cuando empecé a buscar ese porqué, me di cuenta de que Japón me gustaba más la parte de mostrarlo a otras personas, de mostrar lo que a mí me apasionaba de ese país, más que el hacer negocio en edificios rascacielos de Tokio y todo eso. Ahí tuvimos que pivotar. Yo ya había montado un subproyecto para llevar gente a Japón relacionado, o sea, era como un subproyecto en el cual yo llevaba gente a Japón de forma más amateur y con el dinero que ganaba me quedaba ahí en Japón haciendo negocio para el pádel, ¿no? Para comercializar las pistas. Pero luego eso se estaba moviendo más y me apasionaba más que lo otro. Entonces, finalmente, junto con mi hermano Antonio, decidimos montar una empresa de verdad relacionada con los viajes a Japón. Y así fue como nació descubriendojapón.com, que es una agencia especialista en organizar viajes a Japón, pero con alma, ¿no? Como a esto sí tenía lo que se llama Ikigai, ¿sabes lo que yo digo? Que es un proyecto que tenía Ikigai, porque tenía algo más aparte de lo que pretendes conseguir con eso, sino que quieres entregar algo al mundo que haga el mundo mejor a través de ese proyecto. Pues los viajes, por supuesto, no iban a ser como los típicos que se hacen en plan industrial, iba a ser un viaje más especial, más artesano, más con esencia. Y eso es lo que tiene como propósito Descubriendo Japón. Y la verdad que ese proyecto para mí ha sido una maravilla, porque me ha permitido hacer algo que me gusta, estar en contacto con un país que me encanta y poder ir frecuentemente y volver. Tengo mi base aquí en España porque lo prefiero. Podría estar en Japón, pero prefiero estar aquí. Y hago lo que quiero, así que no me puedo quejar, la verdad, en el ámbito profesional estoy muy contento y el poder, o sea, los viajes a Japón me han entregado mucho. A ver, es que al final cuando haces lo que te gusta, como te gusta, ayudas a los demás, aportas y ganas dinero, es que eso es el Ikigai, ¿no? Al final estás donde tienes que estar, ¿no?
Eso es una maravilla. Que no es fácil de encontrar ni fácil de llegar a ello, ¿no? Al final No es es un fácil de viaje. conseguir. De hecho, mucha gente me dice, no, es que, claro, hacer algo que te guste, que además para ti tenga sentido y que encima te paguen por ello, ¿no? Que puedas dedicarte a nivel profesional, que no lo hagas como un hobby o como una actividad secundaria y luego tengas tu trabajo. Que también lo puedes hacer así, o sea, puedes tener tu trabajo que no te gusta, no te apasiona, pero te da dinero cada mes para vivir. Y luego dedicar ese Ikigai en tu tiempo libre, aunque claro, ahí queda poco tiempo libre. El problema de eso es que No le puedes dedicar todo no le lo que puedes te dedicar gustaría. mucho. Sin embargo, si lo conviertes en tu profesión, pues de las 8 horas que dedicabas cada día en trabajar, se las puedes dedicar a eso y es como que ganas mucho tiempo. Pero cuando lo consigues y lo trabajas, no tiene precio. Por eso digo, vale, es difícil conseguirlo. Es difícil, pero es imposible. No, No es imposible porque hay gente que lo ha hecho. claro. Entonces, si no es imposible, ¿por qué no luchar por ello? Nadie te lo va a regalar y a lo mejor te equivocas muchas veces o a lo mejor no lo consigues nunca. Pero es que si ni siquiera lo intentas, jamás llegará. Entonces, si te conformas con algo que no te satisface, que al final vas a estar renqueando en eso, y luego cuando tengas muchos años de vida y ya te hayas jubilado o lo que sea y pienses en tu pasado, digas, ¿y por qué no me atreví más? ¿No? O sea, que no te quede esa sensación de decir, pude haber hecho más y me conformé. Tampoco nadie te pide que tires la casa por la ventana y hagas locuras y te juegues la economía familiar por un proyecto. Hay que hacerlo todo con cabeza, poco a poco, no hay prisa, pero poderse se puede, ya sea con tu proyecto personal o ya sea encontrando un trabajo en una empresa que esté haciendo algo Exacto. con lo que tú te conectes. Porque, oye, no todo es emprender en la vida. Hay mucha gente que dice, Totalmente no, de acuerdo. yo no soy emprendedor, vale, no lo seas, pero no trabajes en un sitio que además crees que, imagínate que estás vendiendo un producto que consideras dañino, que tú no comprarías, pero tú ayudas a venderlo. Pues eso, ¿qué quieres que te diga? A nivel de Eso al realización final, personal no te va a aportar mucho. no. A lo mejor te va a dar dinero cada mes, pero no te va a aportar quizás esa sensación de, vale, estoy haciendo algo que me cuadra y con lo que estoy satisfecho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y me encanta que lo digas porque al final es cierto que emprender no es para todo el mundo o no tiene por qué ser para todo el mundo, ¿no? Tú puedes aportar, dar tu granito de arena al mundo desde el sitio en el que estás trabajando, ¿no? Emprender es un viaje que te voy a contar a ti, Marcos. Emprender es un viaje, ojo, cuidado, ¿no? O sea, hay que dedicarle tiempo, te puedes equivocar, te juegas mucho. Pero bueno, hay gente que lo lleva en la sangre y hay gente que no lo lleva en la sangre y no pasa Claro. absolutamente nada. Pero tú puedes seguir aportando al mundo y trabajando algo que te gusta sin necesidad de emprender. Sin Claro, necesidad bueno, de de emprender. hecho, toda la gente que trabaja en Descubriendo Japón, todos nuestros empleados, son personas que están conectados al proyecto. O sea, este proyecto les ayuda a poder desarrollar su Ikigai. Son gente que está apasionada de Japón, que le gustan los viajes, que siente que estamos aportando algo. Entonces, si no hubiera personas que colaborasen con los emprendedores, solo habría emprendedores y nadie trabajaría con ellos. Entonces, no habría manera de Correcto. hacer un proyecto grande. O sea, para poder montar Google necesitas muchísima gente que comparta tu visión y trabaje contigo. Si todo el mundo quisiera montar su propia empresa, no habría manera de llegar a ningún lado. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Marcos, a la hora y ya si quieres enlazamos con la resiliencia, ¿no? Que era una cosa que, bueno, Sí. Marcos también estudió el máster de emprendedores como yo y nos dio una charla en el último encuentro de alumnos que a mí me encantó, porque era hablar de la resiliencia de la resiliencia y del kintsugi. Si quieres vamos primero con la resiliencia, están muy unidas, ¿no? La una a la otra. Pues Pero al sí, final, claro, teniendo una agencia de viajes, cuando te llega una pandemia y además agencia de viajes especializada en Japón, que fue el último país casi que abrió las fronteras, al final que fueron 2 años casi, ¿no? O sea, año y pico. ¿Cómo, más de 2 años. más de 2 años y años, medio fueron. fíjate, cómo sobrevive una empresa como la tuya a un problema tan gordo, ¿no? Porque al final no todas lo han conseguido, ¿no? Al final esto es una cuestión de actitud y también de estrategia. Claro. Pues es una buena pregunta. Para nosotros fue una catástrofe porque Hombre, estábamos ya despegando fuerte. El año 2019 ha sido un año muy bueno de viajes. El 2020, que fue cuando salió el COVID, iba a ser buenísimo. De hecho, 2 semanas antes de que se desatara todo, teníamos vendidos más del 75% de todas las plazas ofertadas en el año.
ya en febrero, ¿vale? Es a finales de febrero, principios de marzo. Íbamos a batir todos nuestros récords y de repente aparece la pandemia y el 14 de marzo se activa el estado de alarma y ahí lo cancelas todo. O sea, todo el año en horas desaparece de tu web, desaparece de tu planificación, desaparece de todo. Y luego, pues, claro, tú vas pensando al principio, bueno, pues esto serán 6 meses y luego volveremos, pero van pasando los meses y la cosa sigue igual, y sigue igual, y sigue igual, pasan los meses, los años, y sigue igual. Entonces fue muy duro, sobre todo porque si me hubieran dicho al principio, mira, van a ser 2 años y medio. Claro, Igual, te pues yo ya organizas. me organizo, ¿sabes? Digo, Claro. bueno, pues este año, primer año y medio, no voy a hacer nada, lo bloqueo todo, luego ya, cuando quede un año para empezar, me pongo ya a vender viajes, me pongo a planificarme y lo organizo todo. Pero no, aquí es incertidumbre total. Y tú dices, vale, no tengo viajes, pero no sé si dentro de 6 meses podré viajar. Entonces empiezas a organizarte para 6 meses. Pero luego llega 2 meses antes de esos 6 meses, ya sabes que no vas a poder viajar porque la cosa no pinta bien. Entonces cancelas todo otra vez, hablas con todo el mundo y los vuelves a aplazar para la siguiente temporada, pues para primavera. Luego llega la primavera y no puedes ir. Entonces los aplazas para verano a los que puedes, porque mucha gente cancela, evidentemente, porque no tiene... Y te pasas así 2 años y medio de frustraciones, de tiempo invertido aparentemente para nada. Pero, claro, cuando tienes algo tan claro que dices, mira, es que no pienso dejar este proyecto morir. Y hay varias cosas que tuvimos que hacer que para mí son claves que nos ayudaron a aguantar todo ese tiempo sin facturar prácticamente nada, ¿no? Por ejemplo, tuvimos que reducir nuestra empresa a la mínima expresión. Es Claro. decir, los costes, todo, claro, nuestros empleados los tuvimos que despedir, nos quedamos mi hermano y yo, que somos los fundadores, haciendo todo el trabajo de todo, o sea, llamando, enviando mails, o sea, todo lo que antes teníamos ya muchas partes delegadas, pues las tuvimos que asumir nosotros. Tuvimos que racionarnos el dinero, claro, decía, vas a ver, aquí no nos van a dar paro, a nosotros, los empresarios, no nos van a dar No, ningún tipo de ayuda para aguantar, no, no tenemos eso de que dejo de trabajar pero me siguen pagando. Entonces, menos mal que fuimos prudentes en la administración del capital anteriormente, entonces nos racionamos nuestro sueldo para ir tirando de existencias el máximo, alargarlo el máximo tiempo posible. Y mantuvimos la llama encendida, dedicando el mínimo tiempo posible para que la llama siguiera encendida. Y por otro lado, tuvimos también que reinventarnos. Yo tuve que reinventarme para generar nuevas fuentes de ingreso, cosas que no había hecho nunca, pues temas relacionados con el libro, monté un curso para ayudar a la gente a integrar las enseñanzas del sistema Hanasaki en su vida de una manera más como un mentor que te transmite eso y te ayuda paso a paso. Yo nunca había hecho nada de ese tipo y tuve que hacer un curso yo para aprender a hacer esos cursos, ¿no? Y te gastas tu dinero y dices, te lo voy a gastar, esto todavía una sigue pasta saliendo más. que no tengo. Bueno, que si me la gasto me va a quedar menos tiempo para aprender una cosa que me permita en este tiempo de 9 meses que me queda de salario reinventarme. Entonces, claro, tener ese colchón que nos permitió tener un margen de tiempo para actuar. Y hay gente que dice, no, la pandemia estuvo genial, los que la vivieron de esa forma, ¿no? Porque tuve tiempo para pensar, para descansar, para replantearme cosas, porque claro, no tenía que trabajar porque estaba en casa. Pero yo en la pandemia fui cuando más trabajé en mi vida. He trabajado más en Yo mi vida. también, ¿eh? Porque entre lo que mantener el proyecto vivo a la mínima expresión, pero mantenerlo vivo, seguir vendiendo plazas, aunque no sabía si podías hacer viajes, me siempre diciéndole a la gente que era con la expectativa de no vendiéndole una cosa que no sabes si vas a poder dar. Y claro, por supuesto, devolviéndole el dinero cuando finalmente no se podía ejecutar el viaje. Y luego a la vez generar un proyecto al mismo tiempo. Entonces, esto fue un reto muy grande. Yo ya cada vez que llegaba una nueva temporada y la tenía que cancelar, yo decía, mira, si me toca hacer esto en la próxima temporada, me retiro. Y luego llegaba la Luego siguiente temporada y lo y volvía a seguía. hacer. Y luego decía, si no, en la próxima ya sí me retiro. Y luego llegaba y lo volvía a hacer. Y yo decía, bueno, Marcos, ¿hasta cuándo estamos así? De hecho, llegó un punto en el que también a veces tienes que plantearte si te estás estrellando contra un muro y Sí. eso te va a llevar a la ruina, ¿no? Incluso si Japón no llega a abrir en el verano del 2022,
cancelar el verano de 2022 hubiera sido quizás un punto de inflexión. Pero bueno, aguantamos hasta ahí, finalmente abrió. Y fíjate lo curioso, lo que en un principio se había convertido en un trabajo inútil, aparentemente inútil, que era mantener la llama encendida, luego fue lo que nos permitió catapultarnos hacia arriba, porque nadie tenía ya viajes programados a Japón. Solo nosotros éramos los únicos que estábamos ofreciendo viajar en verano, cuando no se sabía si se podía viajar en verano. Y en verano teníamos todos los viajes que habíamos ofrecido llenos, todos llenos. Más de 8 viajes completos. Fíjate. Y en junio todavía no sabíamos si los podíamos ejecutar. Luego abre Japón y claro, cuando abre con unas condiciones draconianas para entrar, que si visado, que si no sé cuánto, que si necesitas un documento que tienes que pedir a una agencia japonesa para que te hagan de aval y te permiten entrar. Bueno, unos líos tremendos. Pero claro, aún así, nosotros solo hacíamos viajes a Japón y lo que era nuestra gran fortaleza de estar súper especializados se convirtió en nuestra gran debilidad porque al solo hacer viajes a Japón no podíamos abarcar otros destinos, ¿no? En principio. Aunque sí que hicimos alguna cosita a Maldivas y a Costa Rica, algún sitio así diferente, pero no nos podía sustentar. Y el hecho de tener todos los viajes completos nos permitió ser la primera agencia en España que llevó turistas españoles a Japón. Fíjate. La primera. De hecho, en la embajada, como tenemos que solicitar visados, ya nos conocían, éramos los de Descubriendo Japón y nuestros clientes tramitaban el 70% de los visados que se hacían en España. O sea, nadie se atrevía a llevar gente allí con esas circunstancias, pero como nosotros lo teníamos ya todo montado para tener los viajes, pues arrancamos y en 2022 nos catapultamos hacia arriba. Fue un gran año a pesar de solo poder abarcar la mitad y ya en el 2023 ya ha sido una cosa exponencial. Claro, es que al final la gente cuando ya por fin se pudo viajar, salió todo el mundo desesperado, ¿no? Por hacer vida y por... Bueno, además como había habido mucha inquietud, ¿no? Como decías tú, al final la gente en la pandemia están los que trabajamos un montón y no tuvimos ni un minuto porque encima se nos ocurrían nuevas ideas, se la liábamos parda haciendo cosas. Sí. Le gustaba a la gente que tenía tiempo para reestructurar su vida, ver qué quería hacer, darle sentido a su vida, ¿no? Yo creo que en cierta forma la pandemia también ayudó a que mucha gente se replanteara su vida completa, ¿no? De que es lo que decías tú, ¿no? Cuando llega el momento en el que mueras, te arrepientes de haber vivido o de no haber vivido, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia marcó ahí también un punto de inflexión, así que fue toda una lección, Marcos? Sí, lo fue. Y bueno, aguantamos y ahora hemos cogido una ola tremenda que nunca habríamos imaginado ni en el mejor de nuestros sueños que estaríamos en esta situación, porque ahora, o sea, este año, 2024, ya lo tenemos todo vendido, todo, o sea, no nos queda ni una sola plaza. Y hemos sacado más viajes que nunca, casi 50, cuando lo máximo que habíamos hecho en 2019, que fue un gran año, fueron 26. O sea, nos hemos doblado en viajes. Madre mía. Y en 2025, que ya hemos abierto el calendario, ya tenemos la primavera prácticamente completa, con no sé si 8 o 9 viajes ya completos, a más de un año vista. Fíjate. Claro, y si hubiéramos abandonado, ¿qué hubiera pasado? Todo eso lo hubiéramos perdido. Entonces, esa ha sido la recompensa de haber sido perseverante y haber hecho un poco las cosas que teníamos que hacer en el momento correcto. Sí, y al final, bueno, yo siempre digo que hay que perseverar hasta que ya veas lo que decías tú, ¿no? Llega un momento en el que dices, bueno, a lo mejor tengo ya que pensar seriamente si por ahí es o por ahí no es, o aunque sea por ahí, quizás no es ahora y lo tengo que dejar. Pero muchas veces yo creo que esto es una cuestión más como de intuición, ¿no? Que notas que, venga, tengo que seguir, ¿no? Como decías tú, venga, la siguiente ya cancelo, ¿no? Pero de repente dices, no, sigo, ¿no? Sigo, y de repente hace pum, y vuelve a explotar, ¿no? Y yo veía ahí el curso que tienes en la reinvención Hanakin para aplicar todo el sistema Hanasaki, ¿no? Entiendo que es darle una vuelta, integrarlo en tu vida. Y al final, es lo que dices tú, ¿no? Te expones, tienes que hacer un curso, tienes que aprender todo el santo día aprendiendo cosas nuevas para poder continuar y sacar las cosas adelante, ¿no? Así que al final tú tiraste las dos vías. Voy a hacer lo posible con el mínimo tiempo de invertido y de recursos en mantener la llama, pero a la vez voy a ser realista y voy a tener un plan B, ¿no? Por si acaso... Eso es, claro, no puedes tampoco decir, bueno, ¿y qué pasa si no abre Japón? Estoy totalmente expuesto, entonces cuando se me acabe el dinero y no tenga viajes, ¿qué hago? Entonces, tienes que también pues tener cabeza en estas cosas
y tener siempre una segunda opción por si acaso. Es que tener el plan B, hay veces que tienes que tener hasta el plan Z, ¿no? Pero por lo menos tener el plan B es Claro. súper importante, porque si no te quedas como muy tirado, ¿no? Te quedas a más tirado, sin recursos y casi sin margen de maniobra, ¿no? Hay que Sí. pensar siempre un par de pasos más allá a ver cómo lo puedes hacer, que no siempre es fácil, ¿eh? Tener claro cómo montas un plan B o un plan C. Al Sí. final no es nada fácil. No es nada fácil. Joder, pues enhorabuena, Marcos, ¿eh? Porque vaya viaje, ¿no? Interior también de a comprenderte, entenderte, de tener claro que por ahí es y de tener esa resiliencia para aguantar y capear el temporal. Además, en toda esa época, bueno, hice muchas cosas que quería hacer y que no había tenido tiempo de hacer, ¿no? Y una de las cosas que hice fue montar mi propio canal de podcast, como tú tienes. Y es un canal de podcast que ha funcionado muy bien, que se llama Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. Y hay unos episodios, reflexiones que hice a final de cada año. Siempre suelo hacer un episodio de reflexión Yo también. que cuento un poco los aprendizajes de ese año. Entonces, claro, el 2020, el episodio final del 2020 y el episodio final del 2021, en ambos casos, hablo de eso que me pasa, ¿no? De estamos aquí en esta situación, o sea que a quien le parezca curioso puede escucharme en el reflexión de 2020 y en reflexión de 2021, cómo voy contando en el momento en el que lo estoy viviendo esos aprendizajes que me está dando la situación difícil, que yo no he elegido y que no hubiera elegido, pero que ya que estoy experimentando, y eso ahora supongo que tocaremos ese tema, pues ¿por qué no sacar algo de ahí? Claro. Aparte, lo bueno ahora lo cuentas, ¿no? Pero lo cuentas con la perspectiva que da el tiempo y con el resultado que has tenido. Entonces, no es lo mismo contarlo que cuando escuchas ese episodio en concreto. Yo, por ejemplo, no es lo mismo contar mis aprendizajes del 2022 ahora que escucharlo en 2022, que está como más fresco y no habías visto, ¿no? No tenías los 2 años por delante, ¿no? Es una cosa curiosa porque a veces, yo no sé si tú lo haces, escucharte hacia atrás. Yo procuro no hacerlo porque me siento muy rara cuando me escucho hacia atrás. Pero cuando a veces sí que coges un episodio de estos y lo escuchas, de las reflexiones o lo que he aprendido o lo que sea, te quedas así como diciendo, wow, ¿no? Vaya viaje, ¿no? Porque además lo ves con la perspectiva de cómo ha ido pasando. Claro. Sí, Dejaremos sí, en las sí. notas del podcast el acceso a tu podcast, nunca mejor dicho, porque, bueno, te convencía que os va a encantar. Yo he escuchado no todos, pero sí algunos, y la verdad es que a mí me encanta. A mí me encanta. Y Me sí, al alegro. hilo de lo que comentabas, ¿no? De el kintsugi, que es lo de mostrarte como eres, con tus cicatrices y sacar la parte bonita de todo lo que nos pone la vida por delante, que nos pone un montón de pruebas complicadas. Marcos, para quien no sepa qué es el kintsugi, ¿cómo lo definirías? Que lo defines muy bien en tu libro, pero ¿cómo lo definirías así rápidamente? Pues mira, el Kitsugi es una de las palabras que está recopilada en el libro que estoy a punto de publicar, que es mi segundo libro, que son las palabras más bellas de Japón, más bellas y sabias de Japón, y que tienen palabras de estas tipo Kintsugi, Ikigai, Kaizen, que tienen un significado complejo y profundo, pero que se puede decir todo en una palabra. Y Kintsugi es el nombre de un tipo de artesanía japonesa, que en realidad se podría traducir como carpintería dorada o arreglos de oro, pero que tiene una metáfora muy bonita detrás, una gran lección de vida. El kintsugi lo que hace es arreglar objetos de artesanía, tipo cuencos o tazas de té, que se han roto, se han hecho pedazos, pero para unir los fragmentos, en vez de utilizar un pegamento que intente disimular la rotura, como normalmente se hace, tú intentas que quede como si no se hubiera roto, lo que hace es ensalzar la rotura, de una forma curiosa, porque mezcla polvo de oro con el extracto de una resina del árbol urushi, que lo mezclan y con ese producto que fabrican lo ponen en la intersección y se queda el objeto con las fisuras remarcadas en oro, de tal manera que algo que se había roto, quizás valioso, al recomponerse, nace más valioso de lo que era antes de la rotura. Entonces, esta metáfora que dice es que nuestras cicatrices en realidad nos hacen mejores y que los momentos de adversidad que hemos pasado en la vida nos enseñan cosas y nos traen lecciones de vida
que se convierten en esas cicatrices de oro. Entonces, en vez de ocultarlas, en vez de ponerle superglue, ¿por qué no ponerle ese producto y mostrarlas al mundo y decir, este soy yo? Porque la persona que soy yo es la suma de todas las experiencias vividas hasta ahora, de las buenas y de las malas también. Sí. Entonces, las experiencias duras nos han conformado como somos. Y muchas veces, si miramos dentro, los mayores aprendizajes que hemos tenido o el mayor avance a nivel personal lo hemos dado en momentos de adversidad, porque la adversidad siempre trae envuelta una perla en alambre de espino. Y si somos capaces de agarrar el espino, pincharnos, sangrar con él, pero extraer la perla, el sufrimiento no habrá sido en vano. O sea, el mal rato, esos momentos duros, no habrán sido gratuitos, nos habrán traído algo valioso. Qué bonita también la metáfora de la perla envuelta en alambre de espino, ¿no? Sí, me gusta mucho eso. Sí, sí, sí. Es muy gráfico, ¿no? Porque al final la ves, por lo menos porque a través del alambre sí que ves que está ahí, pero hay que ser valiente para desenmarañar el alambre y sacar. Hay que pincharse. Claro. Y Marcos, además el Kintsugi ya no solo es para la parte personal, sino que para la parte empresarial también yo creo que deberíamos de darle ese valor, ¿no? Porque como empresarios aquí que somos los dos también, oye, nos hemos equivocado, nos hemos pegado un leñazo, hemos tenido malas experiencias, ¿por qué no utilizar también eso, ¿no? Y contarlo, porque al final dentro de cada fracaso hay un gran éxito, ¿no? Que es el aprendizaje que te llevas. Por supuesto, al final la metáfora del Kintsugi se puede aplicar en prácticamente cualquier ámbito, pero el profesional es muy válido porque en cualquiera que haya sido emprendedor o incluso trabajador, cualquiera que se haya dedicado a nivel profesional a algo, habrá visto que a lo largo de su carrera ha habido momentos de bajón, momentos de subida, momentos de equivocarse y cometer grandes errores, y eso va a ser algo constante. Y si tenemos la mentalidad Kintsugi de decir, vale, ¿y qué es lo bueno que me trae esta desgracia? ¿Qué puedo sacar de aquí? Enfocarlo más como un reto que como una dificultad. O sea, con esa mentalidad, primero que estaremos más predispuestos a superar el problema, porque tendremos más energía y seremos más positivos a la hora de buscar los caminos. Y después que tras cada caída nos levantaremos más fuertes. Hay un proverbio japonés que también es muy valioso y aplicable a esto, que es Nana Korobi Ya Oki. Y significa, caes 7 veces, levántate 8. Y es que si a una caída dices, bueno, pues ya está, me rindo, es lo que te va a acabar esperando, porque vas a caer una y otra vez. Y otra vez. Vas a caer y vas a cometer errores. Cruzarás los dedos porque sea un error sanable, que no sea un error que acabe con todo. Pero bueno, incluso la gente que ha cometido errores garrafales y ha quedado en la ruina o que lo ha perdido todo, muchos de ellos han podido rehacerse e incluso rehacerse mayor que como era antes de caer. Y eso está en nuestra mano. Al final, nadie puede decir que algo vaya a ser para siempre, pero sí que puede ser para siempre que esa actitud de renacer de tus cenizas la mantengas contigo hasta el final. Y eso te va a permitir recrear lo que un día cayó y volver a construirlo. Qué bueno. Qué bueno. Yo siempre digo que tienes que buscar el aprendizaje de cada cosa que te sucede, ¿no? Porque al final, para empezar, para intentar evitar en la medida de lo posible, volver a repetirlo, ¿no? Volver a dar en la misma piedra una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Y porque te ayuda a perfeccionar desde el punto de vista de persona, de cómo eres tú y desde el punto de vista de lo que estés utilizando, ¿no? De tus técnicas, de tus herramientas, y vas ahí. Yo siempre intento buscar el aprendizaje en cada cosa que pasa. Incluso en las... Mira, ayer me hackearon la tarjeta de la cuenta de la empresa, la tarjeta de crédito, me la hackearon ayer. No me preguntes cómo, ni de dónde, ni por qué. Y a las 10 de la noche me saltan unos avisos en el móvil de que acepto una serie de pagos de 500, de 600, de 50. Y yo, ¿sabes? Con los ojos como platos diciendo, Dios mío, mi vida, ¿qué está pasando aquí, no? Bloquear tarjeta, cancelar pagos, llamar al banco, hacer todo, ¿no? Y al final te quedas diciendo, si me quedo solo en eso de, ay, Dios mío, me han hackeado la tarjeta, ¿no? Pues, oye, pues ya está. O sea, yo tampoco lo vi como, ¿por qué yo, no? Bueno, pues ya está, me tenía que tocar. Le toca a todo el mundo, en algún momento me tenía que tocar. Vale, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues venga, bloqueo tarjeta, pido una nueva, lo voy a hacer de esta forma, voy a revisar todas las tarjetas, voy a dejar de utilizarlo. ¿Sabes? Le das una vuelta más a cómo puedes sacar ese aprendizaje para intentar
desde esa parte de una tarjeta hasta la más mínima cosa posible, ¿no? Al final es, bueno, yo creo que es, como cuentas tú también en el libro cuando hablas del Kaizen, es como la continua evolución, ¿no? Esos pequeños pasitos de ir cada día sacando, bueno, ese pequeño aprendizaje que te ayude a crecer y a evolucionar, porque estamos en continua evolución, Marcos. A la gente yo creo que se piensa que es estático, ¿no? Pero estamos en continua evolución constantemente. Sí, estamos en continua evolución. De hecho, el Kaizen es lo que significa. Y lo de lo que hablas de los aprendizajes es que tener esa mentalidad de intentar aprender de todo te sirve para la cosa más tonta, pero al final es que no paras de mejorar constantemente, que al final son conceptos que están muy vinculados. Y fíjate, yo ayer estaba volviendo de la oficina y yo tengo una llave para abrir en el parking y normalmente la estaba dejando en un sitio que no era un sitio muy propicio porque se me podía caer, la dejaba ahí. Al final se me cayó y perdí la llave. Tuve que hacerme una copia que no costaba mucho, 10 euros, y luego el tiempo de ir a hacerla. Entonces venía pensando, claro, había tenido que ir a hacerme la copia, gastarme un dinero innecesario, que no es nada, pero... Y pensaba, bueno, este aprendizaje de no dejar la llave en el sitio que no tenía y ponérmela en mi llaverito para que no se pierda, me ha costado 10 euros. Es lo que me ha costado. Mi aprendizaje me ha costado estos 10 euros. Y ya veía como que había pagado 10 euros por aprender eso. Entonces, no había sido en vano, ¿no? O sea, es que esos 10 euros me habían aportado una lección de vida para que eso no me vuelva a ocurrir. De lo que hay que intentar evitar es cometer el mismo error de forma constante. Claro. Y en cuanto al tema del Kaizen, lo de la mejora continua va un poco por esa línea. Espera un momento, ¿la entrevista la puedes cortar o la haces seguida? La hago seguida. Vale. No, porque es que se ha activado la impresora y bueno, cosas que pasan en el directo. No quería que te estropeara el audio. Pero bueno, la dejaremos, si no se oye demasiado. No se oye. Ah, vale, perfecto. Pues eso que estaba diciendo, que cuando tú estás en la mentalidad de la mejora continua, lo que haces es buscar siempre ese pequeño avance que te permite cometer un error menos la próxima vez, aunque sea algo muy pequeño, Pero claro, de poquitos a poquitos se convierten en grandes avances. Claro. Mira, está la expresión poco a poco y paso a paso, ¿no? Yo soy muy partidaria de mejor paso a paso que poco a poco, ¿no? Porque, no sé, simbólicamente veo que el paso a paso significa avanzar y el poco a poco es que, bueno, a lo mejor hoy sí, mañana no, o voy a intentar hacer cada vez menos. Y una de las cosas que también me gusta de la parte de la cultura japonesa, Marcos, es que cada palabra tiene un significado como muy profundo, ¿no? Que le puedes buscar, no sé, la aplicación, la parte espiritual, llámalo como quieras. Pero yo creo que las palabras que utilizamos sí que son importantes y que tienen un sentido y en el caso de la cultura japonesa una simbología que te ayuda a entender y a darle contexto a cada cosa que hacemos. Y no sé si tú tienes esa sensación o no, de que estamos utilizando muchas veces las palabras. Esto es casi off topic del podcast. Utilizamos las palabras sin darle el sentido, el contexto y la idea que tienen por debajo. Bueno, de hecho, ahora que lo dices, hay una palabra japonesa, no todas tienen esos significados, pero hay muchas, que se llama kotodama, que también es una de las que he incluido en el libro que estoy a punto de publicar. Y kotodama significa el alma que yace en cada palabra. Porque Exacto. cada palabra tiene un alma, ¿vale? Koto es como vocablo, término, y dama viene de tama, que significa alma. Es el alma de las palabras. Porque cada palabra que tú dices tiene un alma, y ese alma puede hacer daño a otras personas, puede empoderarlas, puede hundirte a ti, puede subirte para arriba, puede aportarte algo, puede restarte. Entonces es muy importante tener en cuenta cuál es el alma de las palabras que salen por mi boca o de las que nombro en mi mente. Porque al final en la mente tenemos un diálogo interior donde también hay palabras y a veces esas palabras suelen ser peores que las que salen por la boca, sí. Claro, nos llevan al pozo y otras nos llevan al cielo. Pero no tener eso claro hace que esté fuera de tu control. Tú no eres consciente de que las palabras son muy importantes a la hora de encaminarte hasta cierto punto. Las dices sin pensar y a veces tienes luego consecuencias que no deseas. Sí. Sí.
Y esto es muy curioso porque yo creo que a lo largo de los... Para el que se piensa que somos unos poco hierbas, que seguramente lo somos, y ya aquí, como digo Un yo... poco, sí, siempre. Un pelín solo. Un pelín solo. A lo largo de los años es como que hemos ido, en la parte de la cultura más occidental, hemos ido perdiendo ese significado que le dábamos a las palabras, ¿no? Desde los griegos, que lo tenían como mucho más claro, que cómo se construían las palabras, qué utilidad tenía cada una de ellas. A lo largo de los años hemos ido pensando que las palabras da igual utilizar una que otra, ¿no? O que da igual lo que digas, que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Yo tengo la sensación de que esa frase, las palabras se las lleva el viento, en tu diálogo interno, desde luego no se las llevan, y las que les dices a otra persona tampoco, ¿no? Porque pueden, como dices tú, pueden empoderarla o la pueden llevar a un pozo. Eso es. La pueden llevar a un pozo. Marcos, llegamos ya un buen rato, ¿eh? Aquí donde... Sí, parece que no, pero te pones y al te final pones. el tiempo pasa. Marcos, tú estudiaste empresariales también, ¿no? Ciencias empresariales, lo tenía por aquí apuntado, ¿me he equivocado? Sí. Entonces, más allá de que la educación tradicional suele ser más, como digo yo, amoblar la cabeza que darle utilidad práctica, a la hora de emprender, ¿te ayudó o no te ayudó la parte de tener esa formación? O sea, ¿fue práctica o no fue práctica? Bueno, sin duda, haber estudiado temas relacionados con el mundo de la empresa cuando montas una empresa es útil. Mucho de lo que ves en la carrera no, pero otras cosas sí, sobre todo te da una visión más del negocio por las diferentes áreas. Pues a mí sí que me ha sido útil. Y evidentemente, por ejemplo, para un arquitecto, haber estudiado arquitectura le va a ser útil para diseñar, porque Claro. si no, sería imposible hacerlo. Es imposible. Yo sí que creo que la formación, que se puede hacer mejor, sí. Estamos de acuerdo. Es muy importante. Incluso en la formación de los colegios hay muchas cosas que dices, bueno, ¿esto para qué lo voy a usar? Pero de alguna manera metiendo un pozo, o sea, hablas de historia, hablas de tal, luego se te van a olvidar un montón de cosas, pero te configura a nivel mental. Y yo también veo muchos puntos de mejora en la educación tradicional, pero creo que la educación, la formación, tal y como está planteada, por lo menos sí ayuda a la gente a luego poder desarrollar su profesión de forma efectiva. Y luego creo que también es muy importante la autoformación. Bueno, esa sin duda. Esa es clave, porque tú ya, una vez tienes tus intereses claros y sabes lo que... en las carreras van a dar cosas más generales, van a tocar muchos campos, pero después tú dices, ostras, esto me encanta, y ya empiezas a comprarte libros sobre eso, empiezas a profundizar, haces un máster o un curso o un tal más enfocado en esa línea y podrás sacar más o menos, pero siempre vas a nutrirte de algo. Y yo una cosa que hago habitualmente es leer bastante, consumir ya sea podcast, tema de audio, audiolibros, todo lo que es formación. Estar constantemente aprendiendo de temas que me interesan. Ahora, por ejemplo, el audiolibro que estoy escuchando se llama La medusa inmortal y va sobre la longevidad desde un punto de vista científico y tal. Entonces, creo que la combinación de ambas es la clave. La formación que obtienes a nivel académico es buena. Depende de la escuela, pues se podrá ser mejor o peor, pero en todos los casos te va a aportar. Y luego, muy importante, la formación específica y autodidacta que tú mismo vas generando al cabo del tiempo. Y eso, o sea, los conocimientos nunca están de más, ya sea del campo que sean. Totalmente de acuerdo. Fíjate, a ver, yo sí que creo que la formación tradicional, por así decirlo, la arreglada, te ayuda a muevar la cabeza, incluso cuando yo me acuerdo cuando empezaron a decir que hay que quitar algunas asignaturas, ¿no? De que hay que quitar filosofía. Y yo, a ver, que entiendo que estudiar filosofía puede llegar a ser un poco duro, pero también te ayuda a ver cómo funciona la cabeza, los distintos tipos de pensamiento. Yo creo como que te va abriendo puertecitas, ¿no? Yo lo veo como si fuera así, ¿no? Va abriendo puertecitas y luego tú ya decides en cuál profundizas, pero sabes que está esa puertecita y luego está en ti el ir a decir, me interesa cruzar esa puerta y seguir estudiando, ir por esta vía. Y no tiene por qué ser una formación reglada. Afortunadamente, y mira, a la pandemia le debemos mucho esto de haber abierto el abanico de la formación de una manera que nunca había habido antes, ¿no? Acceso a distintas formaciones en cualquier parte del mundo sin salir de tu casa, ¿no? Y esto creo que es importante. Yo siempre digo que si cuando me acuesto por la noche no he aprendido algo nuevo, ¿sabes? Hay algo ahí que no ha ido bien. Y oye, tampoco me autoflagelo si hay algún día en que no puedo leer o no puedo escuchar un podcast o no puedo
atender a un curso de formación, ¿no? Hay que, también la vida, como decíamos antes, no es eso que pasa cuando haces planes y a veces se trastoca un poco, pero yo sí que creo que hay que trabajar más esa parte de conocimiento y como, bueno, tú eres formado en habilidades blandas, ¿no? Y sobre todo también eso para relacionarte con las demás personas y para entender a las demás personas. Sí, eso va a venirte muy bien, en todo lo que aprendas sin obsesionarte, pero Correcto. mantenerte en constante aprendizaje, siempre con la mentalidad también del Shoshin-sa, que se dice que es otra palabra japonesa, que es el eterno aprendiz. O sea, cuando tú consideras que ya sabes todo, ya no tienes motivación para seguir aprendiendo, pero cuando, a pesar de todo lo que sabes, te ves como un aprendiz a ti mismo, siempre estás con la mente abierta a escuchar una conversación o a preguntarle a alguien que sabe más que tú y a absorber información. A veces en vez de hablar del tiempo o de cualquier otra cosa, pues puedes estar hablando de algo que esa persona sabe y que estará encantada de contarte y que te va a nutrir de una información que a lo mejor tú no podrías conseguir. Pero eso tienes que verlo siempre con esa mentalidad del aprendiz que nunca termina. Y que más es como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, porque cuanto más sabes, Más cuanto cuenta más, te das que no más, sabes nada. más consciente eres del camino que hay detrás. Entonces, claro, Sí. dices, ostras, es que no paro de aprender, pero conforme miro veo un horizonte más lejano. Y está bien que sea así, porque sería aburrido realmente Sería muy que aburrido llegara saber a de un punto todo, claro. que lo sabes todo y dices, ya está, ya he acabado. Pues no, si al final la vida yo la veo como un camino sin fin, un camino que no paras de recorrer. Entonces la cuestión no es llegar a ningún sitio, la cuestión es disfrutar mientras vas andando, disfrutar del camino. Y no vas a llegar, porque cuando llegues a lo que veías lejano, luego verás otro horizonte. Y cuando llegues ahí, otro horizonte. Por hecho, la Tierra es redonda, o sea que así nos pasaremos siempre. Nunca llegas a la meta, ¿no? Porque además, No, va a ir la además curvatura, llega, como ¿no? te desvíes unos grados del camino, acabas haciendo otra senda diferente, ¿no? Y sigues dando vueltas de un lado Sí. para otro. Qué bueno, me ha gustado esta reflexión. Yo creo que sí que es importante darse cuenta. Yo cuando, lo que decías tú, Sócrates, solo sé que no sé nada, yo creo que de verdad, o sea, solamente te das cuenta cuando empiezas a querer, no sé, te centras en un tema o quieres profundizar en un tema, entonces yo veo el conocimiento como un árbol, ¿no? Y de cada uno va abriendo otra rama y de esa rama salen 3 más y de cada una de esas 3 salen otras 3 más y dices, no voy a llegar nunca a la copa del árbol, ¿no? Porque cuando vaya a llegar a la copa han crecido 3 metros más para arriba, ¿no? Y sigo profundizando en el conocimiento. Y lo que dices tú, sería tremendamente aburrido saber algo de todo, ¿no? O sea, no sé, sería como muy aburrido, muy mucho, como dicen los niños pequeños, muy mucho aburrido. Qué bueno, Marcos. Oye, pues ya llevamos 40 minutos de podcast, que a mí yo estaría, no sé, 40 horas hablando contigo y aprendiendo contigo. Las personas que quieran conectar contigo, dejaremos las notas en el podcast, pero ¿qué le puedes contar? ¿Qué le decimos? Bueno, aquellos que quieran saber un poco más sobre todo lo que yo comparto, lo mejor, creo que es ir directamente al libro, El Sistema Hanasaki, Es buenísimo. que lo puedes encontrar en Amazon o en cualquier plataforma. Los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, donde van a encontrar, pues, es lo que he comentado al principio, todos los aprendizajes y lecciones de vida que yo creo más valiosas de la cultura japonesa recopiladas en el libro. Luego también, si quieren conocer Japón en vivo, en persona, pueden bichear un poco nuestra web de descubriendojapón.com, donde verán nuestros viajes. Y si quieren venir conmigo como guía personal, también pueden hacerlo, aunque yo ya solo voy 2 veces al año y hago un viaje un poquito más especial porque es un viaje que se llama Creciendo con Japón, en el que fusionamos la parte de conocer el país, sus lugares más bonitos y conectar con su cultura, pero también hacer in situ, de forma vivencial, esos aprendizajes de la cultura japonesa. O sea, que combina, digamos, crecimiento personal con Japón, mezclado con su cultura. Y ese viaje lo hago un par de veces al año, en primavera y en otoño. Y para los que les interesa evolucionar siempre constantemente, es una bonita experiencia. Y por último, si quieren ya profundizar en intentar aplicar esas enseñanzas en su vida, está el programa Reinvención Hanajin, que has comentado también antes, que es un curso online que pueden hacer a su manera, porque está ya todo colgado en vídeo,
y es como el sistema Hanasaki, pero ampliado, o sea, es como si hubiéramos ampliado todo el sistema con más conceptos, pero enfocado en cómo puedes aplicarlos en tu vida, ¿no? Con recursos clave que digas, mira, haz esto concreto, porque el libro al final habla más global. Y Hanajin va enfocado a, haz esto para obtener este resultado. Y te va poniendo retos, ¿no? Entonces eso, para los que quieren ya ponerse en serio, lo pueden hacer mejor ahí. Hanajin con H y J, Hanajin. Sí, no te preocupes que dejaremos las notas porque si no al final entre que lo escuchas y acabas escribiendo cualquier cosa, que es lo que me pasa a mí cuando voy, generalmente escuchando podcast voy conduciendo y escucho y luego de lo que he escuchado a lo que es, ¿sabes? Se parece como una castaña cuando no es una palabra muy clara, ¿no? Entonces no os preocupéis que os dejaremos todas las notas y todos los links en las notas del podcast. Claro, Pues, Marcos, y también déjales a los oyentes un regalito por si acaso quieren descargarse algo. Ay, sí. Pues si entran en el enlace de marcoscartagena.com/regalo, que lo puedes poner en las notas también, marcoscartagena.com/regalo, pueden descargarse varios recursos. Uno de ellos es el primer capítulo del libro, el sistema Hanasaki, así ya pueden leer el primer capítulo y decir si es algo que les gusta, pues pueden ampliar comprándose el libro. Y también tienen otro que es 9 enseñanzas clave de la cultura japonesa, que toca un poco los otros 9 pilares un poquito más por encima, pero son cosas que pueden tener de forma gratuita y que ya de por sí yo creo que les puede aportar algo de valor. Segurísimo. Porque al final, esta parte, al final yo lo veo como, venga, esto es cultura japonesa, con todos mis respetos, pero al final también muchas cosas es como de sentido común y de conectar con uno mismo, ¿no? Porque al final los pilares están el Kaizen, que es la mejora continua, está el Ikigai, está tu propósito, tu actitud, tu conexión con la naturaleza, ¿no? La salud. Al final es toda esa parte en la que deberían de ser como todas las áreas de la vida, y la tenemos como en este mundo que tenemos ahora mismo, es un poco disperso, ¿no? Y es como aterriza, ¿no? Llévalo a tierra y date cuenta de lo que tienes ahí si quieres tener una vida plena, ¿no? Que es un poco también el objetivo del libro, el curso y de los viajes. Voy a apuntar en mi panel de sueños para el 2026 ese viaje contigo, Marcos. Muy bien, será un placer llevarte. Será un placer. Sí, me va a encantar. Pues nada, te dejo el micrófono para que te despidas y 1.000 millones de gracias por pasarte por el podcast y por compartir pues tu tiempo, tu experiencia y todo tu conocimiento con nosotros. Gracias a ti, Marta, por invitarme. Ya sabes que me encanta hablar de estas cosas y siempre que me dan un micrófono pues me vengo arriba. Así que espero que todos los que nos escucháis hayáis disfrutado de esta charla y os deseo lo mejor. Pues nada, para los demás nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.